Espero que se visualice, ¿no? Espero que se visualice y que sea de provecho para todos ustedes esta jornada. Bueno, vamos a hablar del cuidado del paciente politraumatizado y posoperatorios, diversos posoperatorios que se manejan en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, entre estos tenemos cuidados del paciente politraumatizado, cuidados del paciente con traumatismo cráneoencefálico, torácico, abdominal y raquídeo. Posoperatorio de cirugía cardíaca y torácica, cuidados de drenajes y curas de heridas quirúrgicas, posoperatorio de neurocirugía y cirugía maxilofacial. Bueno, vamos a iniciar con el cuidado de enfermería en pacientes politraumatizados en UCI. ¿Qué es un politraumatizado? Un politraumatizado es un paciente que sufre múltiples traumas o afecciones y es tan afectado órganos o regiones anatómicas. Ustedes pueden observar, no sé si sea tan clara la imagen, pero bueno, las personas que tenemos ya tiempo o experiencia en lo que es el manejo de pacientes, o de pronto en emergencia, o de pronto en ambulancia, tenemos el conocimiento, ¿no? Y hemos observado este tipo de pacientes. Puede ser en un accidente de tránsito, que es donde más encontramos estos pacientes, especialmente los pacientes que tienen accidentes en moto. Son los que mayor afección tienen, tanto en su parte ósea como en sus órganos internos. La mortalidad en el paciente politraumatizado tiene una distribución trimodal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la distribución trimodal? Es inmediata, precoz y diferida. ¿Por qué? Inmediata porque ocurre instantáneamente a los pocos minutos y debido a esto, las lesiones incompatibles con la vida, tales como lesiones encefálicas severas, quiere decir traumatismos cráneoencefálicos que de pronto llegan a que el paciente en este instante de inmediato el paciente pierde el conocimiento y quién sabe si es quirúrgico o no, pero si ya es una hemorragia que está atravesando varios compartimentos del cerebro, ya ni siquiera es quirúrgico y lastimosamente el paciente se quedó sin sus funciones porque recordemos que el cerebro, las células cerebrales no se regeneran. Del tronco cerebral medular alto, lesiones cardíacas o desgarro graves de vasos, si es que hay una ruptura de alguna arteria de gran calibre, por ejemplo, tenemos la femoral, tenemos la carótida, hay un tipo de estos vasos grandes, empieza a sangrar y ya no tenemos, de pronto, hasta que llegue la ayuda, ya no tenemos paciente. Precoz ocurre en las primeras 4 horas tras el ingreso y se debe fundamentalmente a dos causas, al traumatismo cráneoencefálico severo y al shock hemorrágico. Es lo que hablábamos, ¿no? En la parte anterior. Entonces yo no sé si de pronto vale recordar la hora dorada en prehospitalaria, ¿no? En qué momento llegó la ambulancia, cuánto fue el tiempo que se demoró para dar auxilio a este tipo de pacientes y por ende, si es que esto nos ayudó en el debido momento, nosotros a la llegada del paciente al hospital, tenemos todavía tenemos paciente, bueno, es lo que se maneja en UCI un término, ¿no? Cuando observamos y observamos que todavía tiene vida, posibilidades de vivir, sabemos que tenemos paciente, pero cuando ya vemos que no tiene posibilidades, decimos, ya estamos trabajando, pero no tenemos paciente, ¿ya? Diferida o tardía ocurre en días o semanas tras el ingreso, debidas principalmente como consecuencias a lesiones cerebrales o fallo multiorgánico. Es casi similar, ¿no? Y va en una concordancia. Les decía, si de pronto al momento de valorar el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, tiene una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea, a la valoración, al realizar la TAC, el médico nos indica que no es una lesión que tenga que ser intervenida quirúrgicamente, pero de pronto con el pasar de los días se convierte en una intervención quirúrgica y recuerden que el cerebro, el paso de los minutos, si es que no se interviene de inmediato, es la vida.
es la vida que la que se está perdiendo, porque ahora lo que el objetivo inclusive del RCP es la oxigenación cerebral. Fallo multiorgánico, es decir, que si el paciente llega con un fallo a nivel hepático, obviamente esto va a afectar, o a nivel del vaso, esto va a afectar otros órganos y va a continuar el fallo del paciente. En un shock hipovolémico, por ejemplo, que no fue compensado a tiempo, de pronto el paciente, si bien nos hizo una bradicardia extrema, pero también afectó a su parte renal por la falta de líquidos. Bueno, pues aquí tenemos algunos cuidados que debemos realizar en este tipo de paciente politraumatizado. Es la inmovilización completa de la columna cerebral o de la columna cervical, perdón, o columna completa. ¿Qué es lo que pasa esto en UCI? Nosotros utilizamos una tabla rígida porque recordemos que en UCI lo que mantenemos, las camas mantenemos con colchón antiescaras, pero en este paciente obviamente no queremos que nuestro paciente se escare, pero también queremos conservar su columna. Entonces necesitamos una tabla rígida para manejar este paciente, y al movilizar al paciente, de pronto al realizar una deposición, al realizar el aseo del paciente, el movimiento será en bloque. Creo que todos tenemos esa base en la universidad, nos enseñaron la movilización de paciente, y por lo tanto de un paciente politraumatizado es un paciente que se lo moviliza en bloque. Oxigenoterapia, sí, como no, les decía, ¿no es cierto? La oxigenoterapia inmediato, porque nosotros necesitamos oxigenar, necesitamos que el paciente tenga una oxigenación cerebral, y por lo tanto debemos aumentar esa saturación. Por eso hablábamos de hipoxemia, hipoxia, bueno, eso son términos, ¿no? Que vamos a ver en ventilación mecánica, pero desde ya les adelanto. La diferencia entre hipoxia, la diferencia entre hipoxemia, oxígeno en la sangre, hipoxia, oxígeno, falta de oxígeno en los órganos, y especialmente el más afectado es el cerebro. Una vía venosa y una sueroterapia. Ya estábamos hablando que puede haber una presencia de sangrado. De pronto nosotros no observamos el sangrado, es interno, es un trauma cerrado. ¿Y qué pasa con mi paciente? ¿Por qué está bajando la presión arterial y por qué está aumentando la frecuencia cardíaca? Entonces recuerden que en estos pacientes aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón está bombeando muchas veces porque necesita, él quiere bombear sangre, pero en este momento, al no tener que bombear, se agita el corazón y no tenemos la presencia de sangre. Entonces, ¿qué necesitamos? Una vía por el momento, una vía periférica, dos vías periféricas incluso, para compensar a nuestro paciente con los líquidos. Obtención de muestras sanguíneas, lógicamente, ¿para qué? Para nosotros saber en qué niveles se encuentran los componentes sanguíneos, y de paso una muestra adicional para enviar al banco de sangre, que no está por demás, que nosotros debemos ya irnos un poquito más allá, porque a veces luego el médico, sí, nos faltó la muestra, y a qué momento enviamos, cuando nosotros ya lo hicimos, ¿no? Obviamente sabemos que es en el tubo lila. Administración de analgesia bajo indicación y prescripción médica, colocación de una sonda vesical, una sonda nasogástrica, vuelvo a repetir, de acuerdo a indicación, valoración médica, pero obviamente estas son actividades que nosotros debemos igual reforzar y mantenerlas. Si bien en algunos o en la mayoría de los hospitales es el médico quien las coloca, pero también enfermería está en la capacidad de colocarla, y nuestra función, que es conservarla, evitar que el paciente sea quien de pronto en el movimiento del paciente no me percato y en ese movimiento se me fue la sonda vesical. Vigilancia del nivel de conciencia, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, pulsioximetría, alteraciones motoras, sensoriales, diuresis, electrocardiograma y otros signos. Bueno, vamos a ir desglosando uno de estos, que hablamos del paciente. Vamos a hablar el nivel de conciencia, la escala de Glasgow, que más adelante les voy a indicar, y bueno, todos en nuestra formación hemos conocido la escala de Glasgow. Unos de pronto nos la hemos grabado por los años de trabajo y por el día a día, pero no está por demás el resto que vayamos recordando, ¿no?
la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la pulsioximetría, lo que les decía, ¿no es cierto? Hipoxia, hipoxemia, la diferencia entre las dos, la tensión arterial que va a bajar en presencia de un shock hipovolémico y la frecuencia cardíaca, obviamente en la mayoría va a empezar a querer bombear el corazón, pero en su cansancio va a darnos o va a reflejar una bradicardia severa y de pronto hasta un paro. Alteraciones motoras, sensoriales, que hablábamos ya con la escala de Glasgow, medir la diuresis, vamos a medir la diuresis horaria para valorar el gasto urinario y cómo es la valoración de los líquidos, el equilibrio hidroelectrolítico, el electrocardiograma, obviamente el trazado normal del electrocardiograma, que en uno de los temas también lo estamos abordando, que es importante conocer el trazado normal del electrocardiograma, porque si de pronto yo soy nuevo en esto y veo una alteración, si yo sé el trazado normal del electrocardiograma y observo alguna alteración, algo que me llama la atención, comunico inmediatamente al médico y de pronto él inclusive hasta nos puede ayudar, ¿no? Para la asistencia del paciente. La administración de medicación pertinente, no sé, en estos pacientes vamos a hablar de si es que hay la necesidad de colocar, no sé si vasoactivos, no sé si inotrópicos, qué tipo de medicación o vamos a administrar en estos pacientes. De pronto en un traumatismo cráneoencefálico, de pronto el médico también requiere la administración de diuréticos, la administración de los Murin, que en algún momento pensé que ya no se lo utilizaba, pero cabe recalcar que todos los días uno aprende y va indicándonos el tiempo y la experiencia que sí. El tratamiento postural, dependiendo la necesidad del paciente, Trendelenburg, contra Trendelenburg, y bueno, pues ahí valoramos a nuestro paciente si lo colocamos Fowler, semi-Fowler, pero yo les decía, ¿no? Si es un politraumatizado, prefiero mantenerlo a mi paciente en una tabla rígida y vamos a ir de acuerdo a su valoración y su evolución en Trendelenburg del paciente. Evitar situaciones que aumenten la presión intracraneal, por ejemplo, al momento de nosotros, creo que sí les expliqué en una de las clases, ¿no es cierto?, que vamos a situaciones que aumenten la presión intracraneal del paciente. La aspiración de secreciones, de pronto el movimiento del paciente, el cambio de posición, no sé, algún sonido mucho más fuerte que aparezca. Ahora vamos a continuar con esto de la aspiración de la cavidad bucal, aspiración broncopulmonar, inmovilización de fracturas. Obviamente esto le concierne al médico, pero nosotros somos los llamados a mantenerlo. Hiperventilación, valorar si el paciente está hiperventilando o qué necesita, si el paciente fue intubado o no. Los drenajes, la presencia de drenajes, tubos torácicos, si hay la fluctuación en el tubo torácico, recuerden el manejo, si hay la fluctuación, si no hay fugas, ¿no es cierto? Fluctuación quiere decir que no hay presencia de fugas y entonces no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de observar un tubo torácico, en la manguerita del tubo torácico se ve que el paciente inspira y expira. Entonces se observa por ahí una gotita de líquido que está eliminando y ahí observamos, ¿no es cierto? Eso quiere decir la fluctuación, la transparencia y la realización para que si el tubo no se encuentra acodado, si no hay ningún tipo de fugas. Curas locales de heridas, que obviamente son uno de los primeros que realizamos, porque si es un paciente que sufrió un accidente de tránsito, recuerdo pacientes que sufrían accidentes de moto, que es lo que venían con muchas heridas muy pequeñas, laceraciones, presencia de parte del pavimento, de piedrecitas, etcétera, ¿no? Medidas de reanimación, les decía que ahora el objetivo del RCP es obviamente oxigenar a mi paciente, pero mantener la oxigenación cerebral. El aseo del paciente, el tamponamiento y la compresión de algún tipo de hemorragias. El paciente obviamente necesitamos que se encuentre, que no tenga ninguna presión, ninguna ropa que no permita dar
dar atención, apoyo emocional. Nuevamente les comentaba que nosotros no damos apoyo psicológico porque no somos psicólogos, somos enfermeros, pero sí estamos en la capacidad, inclusive nosotros en una parte de cuando hablamos en las teorías de enfermería, ahí nos adjuntamos tanto a lo que es el apoyo emocional, nuestra intuición, porque puede que el paciente sufrió un accidente de tránsito y de pronto a él no le está quejando su dolor de brazo, de pierna, y de pronto él es la persona que la cabeza de hogar y de pronto más le aqueja eso. Entonces ahí vamos al apoyo emocional que brinda enfermería. Abrigar al paciente y el control de la temperatura externa. Obviamente estos pacientes por lo general se encuentran en hipotermia y para eso nosotros tenemos la manta térmica o nuestros medios físicos que nosotros logramos por medio de frazadas. Y recordemos que ahora ya no es, ya está contraindicado. Antes cometíamos de pronto por ayudar a nuestro paciente, por brindar atención a nuestro paciente, el error de calentar las soluciones, envolverlas en una toalla, en algún tipo de tela y ponerlas debajo de los pies de los pacientes. Pero esto nos ha causado muchos problemas, inclusive legales, porque podemos provocar algún tipo de quemadura. Entonces recordemos que eso está contraindicado. Registro de aportes de pérdidas y educación sanitaria. Vamos a los cuidados de enfermería con el paciente con trauma cráneoencefálico. Lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de la energía mecánica. Esa es la definición del trauma cráneoencefálico. Esta definición incluye a todas aquellas causas externas que pueden provocar conmoción, contusión, hemorragia y laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Aquí tenemos una valoración, obviamente con la escala de Glasgow, traumatismo cráneoencefálico leve, moderado y grave. Ya más adelante vamos a ver la escala de Glasgow, leve 14, moderado de 9 a 13 y grave menor a 9. Aquí tenemos la escala de Glasgow y su puntuación, ¿sí? ¿A qué nos ayuda o a qué nos encamina la escala de Glasgow en primera instancia? A nosotros valorar, observar y valorar a nuestro paciente en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Si bien es cierto, esta valora el estado de conciencia y nos da una guía, una pauta. Es por eso que en el área de terapia intensiva nosotros valoramos cada hora, inclusive hay pacientes que lo ameritan cada media hora y nosotros como enfermería somos los llamados a hacer esto y somos, como les decía siempre, somos la persona que alerta al médico y porque no sé si hay personas que tengan experiencia en UCI, inclusive qué es lo que le dice el médico para hacer su informe, con qué Glasgow le valoró y nosotros somos las personas que estamos el mayor tiempo con el paciente y valoramos esta escala. Nuevamente les repito, la valoración, ¿no es cierto? Leve, moderada y grave, el puntaje que nos da en un paciente con traumatismo cráneoencefálico y no solamente se utiliza en el traumatismo cráneoencefálico, sino en la mayoría de pacientes que se encuentran en la UCI y de acuerdo a su gravedad, de acuerdo a su condición, vamos a valorar cada hora, les decía, o cada 4 horas, cada 2 horas, depende, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Importante la valoración objetiva y registrar exactamente lo que yo veo, no lo que me gustaría ver. De pronto yo le valoro a mi paciente le valoro y digo, no, tiene una escala de Glasgow de 14. Y cuando en realidad mi paciente no tenía esta escala de Glasgow, no lo que yo quiero que tenga el paciente, para que digan que yo si le cuide le voy a aumentar, no, sino lógicamente lo que yo veo para saber, ¿no? El estado del paciente. ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que valora la escala de Glasgow? ¿Qué respuesta? La respuesta ocular, verbal y motora. Ocular, obviamente, si el paciente, la apertura ocular, la apertura de sus ojos es espontánea, así como nosotros, totalmente despiertos, parpadeando, observando, entonces esa nos va a valorar como 4. Orden verbal quiere decir que mi paciente está ligeramente dormido y en el momento que yo le pido a mi paciente
señor Edison, por favor, abra los ojos. Inmediatamente los hace y esta la valoramos como 3. Dolor. Recordemos que a nuestro paciente le podemos hacer alguna maniobra de dolor. Lastimosamente todos creo que conocemos esta valoración de dolor a nivel de la a nivel de la, de la a nivel de la del tórax del paciente, que muchas de las veces causa en nuestros pacientes equimosis, pero ahora actualmente una de las valoraciones es a nivel del ceño o también a nivel de la clavícula, que es menos traumatizante para los pacientes y nos da el mismo efecto de dolor. Y no responde cuando el paciente está totalmente dormido o no hay movimiento ocular. Cabe recalcar que en nivel 2 también podemos colocar cuando el paciente frunce el ceño. Ahí también se puede colocar que el paciente sí, no exactamente lo abre, pero sí frunce el ceño, hace un movimiento de dolor. En su respuesta verbal, el paciente se encuentra consciente, orientado, conversa, todo el tiempo está consciente y orientado. No es que ahorita está consciente y luego, no, todo el tiempo está consciente y orientado y yo tengo que valorar. Si valoré a las 9 de la mañana, mi paciente tenía 4, estaba desorientado. Valoré a las 10, estaba orientado, tenía 5, pero nuevamente a las 11 está desorientado. Entonces, todo el tiempo yo tengo que hacerle preguntas a mi paciente, ¿sí? Preguntas a mi paciente, preguntas obviamente que yo tengo la respuesta. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? En la historia clínica nos explica, también nos dicen algunos datos fiables que nosotros podemos preguntar, pero no le puedo preguntar algo que yo no conozco, que es desconocido para mí, entonces no me va a dar la orientación adecuada. 4, desorientado y hablando. De pronto yo le digo, ¿usted sabe dónde está? Me dice, sí, estoy en la casa de mi comadre, dicen las señoras, cuando en realidad se encuentra en el hospital. Entonces mi paciente está desorientado en tiempo, espacio y persona. Ustedes saben la valoración que realizamos nosotros. Palabras inapropiadas que yo le pregunto a mi paciente y de pronto mi paciente inclusive hasta me dice palabras que yo le pregunto una cosa y él me responde otra, o de pronto hasta incoherencias que hay abuelitos que de pronto hasta nos insultan, ¿no? Tenemos en el 2 sonidos incomprensibles, cuando el paciente hace sonidos, pero con intenciones de hablar, pero de pronto no sale una palabra o una concordancia. Y ninguna cuando el paciente no tiene respuesta. Recordemos que cuando el paciente tiene un tubo endotraqueal, nosotros colocamos 1T, porque 1, presencia de tubo endotraqueal. De pronto, si nuestro paciente tiene una máscara de ventilación no invasiva o NIP, y no puedo yo valorar a mi paciente porque muchas de las veces cuando mi paciente habla, empieza esta máscara, no se acopla a la ventilación mecánica, puedo poner 1M también hasta yo poder retirar y valorar. La función motora o la respuesta motora. Órdenes verbales. Don Edison, por favor, apriéteme la mano. A veces por el edema que causa el encamamiento del paciente de UCI, no lo hace, pero yo le pido que recoja la pierna derecha, que levante el brazo izquierdo, que cierre los ojos, que los vuelva a abrir. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta si es que yo veo que existe edema. Porque es importante pedir que nos apriete la mano para valorar inclusive la fuerza, pero si está edematizado, obviamente no voy a tener esa respuesta. 5, el paciente localiza el dolor, como les decía, ¿no es cierto? Realizando exactamente un sitio específico para que mi paciente tenga esta sensación de dolor, a ver si el paciente localiza. Es decir, si lleva la mano hacia el sitio donde yo estoy realizando esta zona para que mi paciente tenga esta sensación del dolor. Retirada la flexión, quiere decir que intenta llegar, pero no lo llega. Flexión anormal, mi paciente está realizando con sus manos, está mi paciente en descerebración y extensión, mi paciente igual en decorticación, y ninguno quiere decir que no hay respuesta.
Otra valoración que tenemos en pacientes con traumatismo cráneoencefálico es el reflejo pupilar, y eso nosotros debemos conocerlo porque hay diferentes, inclusive diferentes patologías en UCI que nos permiten encaminarnos cuando valoramos las pupilas. Isocoria, ustedes pueden observar en la primera imagen, nos dice isocoria, las pupilas de tamaño normal, y recordemos que va de 2 milímetros hasta 8 o 9 milímetros. 2 milímetros de diámetro. Miosis, que quiere decir que están contraídas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay una intoxicación por insecticida y drogas. Midriasis, dilatación excesiva de las pupilas. Esto quiere decir falta de oxígeno, intoxicación por alcohol o en una atropinización. ¿Por qué nosotros valoramos las pupilas en estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico? Por lo general, estos pacientes tienen de pronto una anisocoria o una midriasis, y cuando ya entramos en midriasis totalmente cubriendo el iris, ¿qué es lo que pasa? El paciente, no hay paciente porque ya está tomado todo por la falta de oxígeno. Anisocoria, hay un problema a nivel cerebral. Ahí es cuando el médico utiliza su solución hipertónica para poder retomar esta función y que las pupilas nuevamente regresen a su tamaño normal o permanezcan en su igualdad, es decir, en isocoria. ¿Qué quiere decir anisocoria? Que las pupilas son de tamaño desigual. ¿Y en qué se conoce esto? ¿En qué patologías? En un daño cerebral, en un traumatismo cráneoencefálico o en un evento cerebrovascular. Cabe recalcar que nosotros debemos conocer también los estados de conciencia y debemos reconocer y diferenciar. Alerta, obviamente mi paciente se encuentra despierto, orientado, responde a estímulos. Letárgico, duerme a menudo, pero se despierta fácilmente. Obnubilado, despierto a estímulos fuertes y vuelve a dormirse. Confusión, desorientado y no obedece órdenes. Estupor, responde a órdenes verbales, pero con quejidos. Semicomatoso, reacciona al dolor, decortica o está descerebrado. Coma, pérdida de las funciones cerebrales y no responde a estímulos externos. Es decir, mi paciente tiene 3 de Glasgow, 3/15. ¿Sí? Vamos a los cuidados de enfermería, un traumatismo cráneoencefálico. La recepción del paciente, inmovilización del paciente. Como les decía, este paciente tiene que ser, al momento de su movilización, evitar que exista un aumento en la presión intracraneal. Valoración de la escala de Glasgow, que ya les había indicado, exploración de las pupilas, de acuerdo a valorar su tamaño, la simetría, la reactividad a la luz, inicio de una nutrición enteral precoz. Bueno, ya habíamos nosotros conocido, ¿no es cierto?, el tipo de nutriciones, y en estos pacientes se inicia a las 8 horas o 12 horas de su ingreso, se inicia la dieta enteral. Y obviamente en pacientes con problemas cráneoencefálicos, ¿qué es lo que se requiere? Una glicemia o un valor de glicemia óptimo. No puede ser menor de 80 ni sobrepasar los 150. Entonces, por eso es necesario este inicio de la dieta enteral. La cabecera del paciente tiene que mantenerse a 30 grados y mantenerse alineada la cabeza. ¿Por qué? Porque si la cabecera está a 30 grados, nos permite fácilmente el retorno venoso. Si está alineada la cabeza, evita el edema cerebral. Monitoreo hemodinámico continuo, como ya sabemos, de todos los signos vitales, incluimos la presión arterial. Cuando la presión arterial empieza a aumentar y empieza a bajar la frecuencia cardíaca, quiere decir que ese paciente está sangrando el cerebro. Control de diuresis horaria, les decía, para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. También, bueno, la temperatura es importante porque estos pacientes no deben tener hipertermia, deben tener, inclusive recuerdo que en un paciente, en un niño me hicieron inducirle a la hipotermia al paciente para evitar un daño cerebral dentro de las primeras 24 horas de su daño.
vigilancia periódica de la permeabilidad de las vías aéreas, el funcionamiento del ventilador y sus sistemas de alarma. Les decía, ¿no es cierto? Vamos a valorar, bueno, eso veremos en ventilación mecánica, vamos a valorar la permeabilidad del tubo, la colocación, en qué número exacto se encuentra el tubo para que no haya ninguna fuga, para que haya una buena oxigenación cerebral y este sea hay aditivos, ¿no? Hay aditivos que se llama el NIRS. El NIRS nos ayuda, el BIS nos ayuda, perdón, el BIS nos ayuda a controlar la sedación y relajación del paciente, mientras que el NIRS nos ayuda a la oxigenación cerebral. La aspiración de secreciones traqueobronquiales y la fisioterapia respiratoria, obviamente, como les decía, evitando el aumento de la presión intracraneal. Y nuevamente repito lo que dije en la clase pasada, administración de silocaína sin epinefrina, 3 ml directo por la vía, obviamente no la que dice infiltraciones o por ahí hay unas que nos confunden y esas no se las puede administrar. Cuidado estricto en la administración de las soluciones por vía parenteral en cuanto a la dosificación, concentración de las soluciones, porque eso también puede llegar a afectar y llegar a un edema del paciente. Cuidados del paciente con traumatismo torácico. ¿Qué es el traumatismo torácico? Es un hecho accidental o causal provocado por una fuerza externa con la suficiente fuerza e intensidad para provocar alteraciones sobre las paredes del tórax en su interior a través de las vías aéreas o del tracto digestivo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los cuidados de enfermería en un paciente con problemas torácicos, el manejo de la vía aérea, la oxigenación, obviamente si este paciente tiene que ser intubado o le vamos a colocar algún tipo de oxigenación de alto flujo, de bajo flujo, control de hemorragias, instalación de una vía venosa, obviamente, como les decía, por las pérdidas, monitorización hemodinámica, regulación hemodinámica por la oxigenación cerebral, manejo de líquidos y electrolíticos, administración de medicación y manejo del dolor, disminución de la ansiedad y explicar procedimientos, obviamente, si es el caso y el paciente me entiende, para evitar ansiedad en el paciente. El trauma torácico, ¿cuál existe? El cerrado, el abierto, penetrante o contuso, que al final conocemos que tiene su similitud, ¿no es cierto? El cerrado contuso resulta de la aplicación de energía sobre los tejidos en los cuales las lesiones sin violar su integridad. Entonces es interno. Recordemos que puede haber hemotórax, neumotórax, ¿no es cierto? Trauma abierto corresponde a una lesión que viola la integridad del tejido. En el caso de trauma torácico se define como una lesión que atraviesa la pleura parietal. Abierto o penetrante son los resultados de heridas cortopunzantes por arma de fuego, y cerrado o contuso son las heridas que no se evidencian fácilmente y es posible que no aparezcan en la peor forma, pueden aparecer a las 48-72 horas. Pueden ver las imágenes y pueden diferenciar lo que les acabo de decir. Tenemos cuidados de enfermería en trauma abdominal. Se denomina trauma abdominal cuando este compartimiento del organismo sufre una acción, el abdomen. Bueno, en cuanto a, les decía, ¿no?, en cuanto a de pronto a trauma de tórax, todos estos tipos de traumas se los dan más observamos más en accidentes de tránsito. Recuerdo que existía un paciente que tenía un trauma abdominal, un niño de 11 años que se cayó en una piedra. Entonces él vino con un trauma abdominal cerrado, entonces su abdomen estaba totalmente distendido y de acuerdo a la tomografía había una eliminación de líquido en cavidad. Y entonces ahí es cuando el paciente se lo llevó y se le realizó una laparotomía. Abierto siempre y cuando haya una herida, ¿no? Los cuidados de enfermería de trauma abdominal. Tenemos los cuidados básicos de enfermería, que son la higiene,
la movilidad. Tenemos también el control de infecciones, mantenimiento de catéteres, prevención de úlceras por presión, cuidados del dolor, cuidados específicos en medición de presión intraabdominal. Recordemos que la presión intraabdominal el abdomen no tiene presión, entonces es cero por debajo, debe estar en cero, pero también los médicos nos indican valorar la presión intraabdominal, pero si es que tenemos un valor de 8, podemos decir que el paciente se encuentra normal. Pero si está en cero, obviamente, les decía, ¿no? Esto se da en pacientes que no tienen ningún tipo de patología abdominal, pero si nosotros medimos la presión intraabdominal y este paciente tiene patología y de pronto se encuentra en 8 centímetros de agua, vamos a darlo como normal. Control estricto y medición de diuresis horaria, cuidados de la hemodinamia y vigilancia de parámetros del ventilador o del respirador, cuidados del sistema de VAC de presión negativa, siempre y cuando nuestro paciente tenga algún tipo de drenaje, por ejemplo el Jackson-Pratt, siempre debemos hacer presión negativa para que exista ese vaciamiento y esa absorción del líquido que se encuentra en cavidad. Administración de nutrición parenteral. En estos pacientes, les decía, ¿no? Cuando hablábamos de nutrición, que pacientes que tengan problemas hepáticos o problemas a nivel abdominal, un poquito difícil iniciar en ellos la nutrición enteral precoz. Es por eso que al colocar una vía central debemos tomar precaución y debe ser por lo menos de 3 lumen, por no decir de 4, si es que en la entidad hospitalaria no la tienen. Vigilar el sangrado de los drenajes, anotación de la cantidad, es decir, de las características de los líquidos, cantidad, olor, consistencia. Muchas de las veces, bueno, ahora que estamos en pandemia no podemos darnos el lujo inclusive de oler porque de pronto si es que hay esta presencia de unas bacterias, de las bacterias, no sé, hasta la pseudomonas tiene su olor característico y a veces en estos drenajes es donde nos damos cuenta y quien se da cuenta enfermería y ahí pedimos un cultivo. Cuidados en trauma raquídeo. Bueno, parece que aquí se nos fue el título, pero aquí les puse una gráfica y para más o menos explicarles un poquito lo que es la medición de la presión intraabdominal. Bueno, hay 2 formas de medir la presión intraabdominal. Si es que ustedes tienen conocimiento, de pronto me van a corroborar que utilizamos la misma regleta para la medición de la presión venosa central, es la que se utiliza, aquí está, la misma regleta. Se utiliza con un equipo de venoclisis instaurado. Siempre aquí se encuentra la parte donde vamos a dar, se encuentra el 0, y este tiene que estar a nivel de la cresta ilíaca, ¿sí? A nivel de la cresta ilíaca, y por el equipo instauramos, aquí se encuentra una sonda vesical, acá está la funda recolectora de orina y aquí hay una entrada. Nos podemos ayudar con las llaves de 3 vías. No sé si ustedes tengan la oportunidad, las llaves de 3 vías con alargadera es muy útil para esto cuando nosotros nos ingeniamos y colocamos nuestro propio equipo de PVC. Cuando no tenemos el equipo que está en la otra gráfica. Entonces, nosotras solitas, como enfermería es muy ingeniosa, lo hacemos y enviamos 60 ml de solución salina. Todo este procedimiento tiene que ser estrictamente estéril, porque si yo no lo hago estéril, le provoco a mi paciente una infección de vías urinarias que de pronto, por hacer una medición de PVC, mi paciente tiene que recibir algún antibiótico hasta de amplio espectro por esta equivocación mía. Entonces envío, ¿no? Todo este equipo tiene que estar sin líquido, vacío, el equipo de venoclisis. Envío el líquido hacia la vejiga de mi paciente y luego realizo el intercambio o el juego de la llave de 3 vías y permito que salga el líquido, viene el líquido y sube y empieza a subir y ahí valoro hasta dónde llega. Como yo les decía, si llega a 0, óptimo, ¿no? El abdomen no tiene presión.
pero si llega a 8, estamos hablando si tiene una patología, que estamos en los rangos aparentemente normales. ¿Ya? También esto se lo hace con la regleta. En el siguiente gráfico ustedes pueden observar que se lo hace a través del monitor. El monitor en donde valoramos la hemodinamia del paciente. Ahí hay una entradita en donde podemos colocar justamente donde ingresa para la presión arterial invasiva. Con ese mismo cablecito, con esa misma entrada, colocamos este es otro aditamiento. Entonces esto ustedes pueden observar, aquí va hacia la vejiga del paciente, aquí está la sonda vesical, acá va el líquido que nosotros vamos a lograr ingresar y por acá esta parte amarillita es donde está saliendo la orina hacia la funda recolectora. Este transductor, espero que estén viendo mi cursor, este transductor se coloca a nivel de la cresta ilíaca, en donde es el punto cero, y luego hacemos el manejo o el juego de llaves, retiramos aquí esta tapita y cerramos y enceramos en el equipo, luego cerramos la tapita amarilla y dejamos la entrada, ¿no es cierto? Colocamos la solución, ingresa a la vejiga del paciente y le mantenemos al paciente obviamente de cúbito dorsal en los dos casos, ¿no? Puede ser con la regleta o con el monitor. Y aquí está la gráfica y no sé si ustedes pueden observar, pero aquí se ve un número 9. Aquí está la gráfica y aquí está la curva que nos está indicando que sí está midiendo. ¿Ya? Espero que esté claro y que de pronto las personas que no tienen experiencia o que no la han visto tengan, espero haberles dejado por lo menos una idea para que ustedes puedan entender esto. Y bueno, pues les decía que equivocadamente se me fue acá el título. Cuidados de enfermería en trauma raquimedular. ¿Qué quiere decir esto? Son las lesiones que sufren la columna vertebral. Estas lesiones pueden ser de tipo osteoligamentoso, cartilaginoso, muscular, vasculares, meningias, radiculares y medulares, las cuales se encuentran en distintos niveles. Pueden observar en un impacto, es lo que esto pasa, ¿no? Que esto pasa con los pacientes en algún accidente de tránsito, de pronto los pacientes sí utilizan el cinturón de seguridad, pero acá, ¿quién nos ayuda? De pronto, inclusive en los accidentes de tránsito, el hecho de que existan muchos airbags en los coches que ahora son de tanta tecnología, el mismo golpe del airbag le provoca a nuestro paciente una lesión. Aquí tenemos los cuidados de enfermería en el paciente con trauma raquimedular. ¿Cuáles son los reconocimientos de signos motores, signos sensitivos, pérdidas de control de esfínteres anal y vesical, signos superficiales, laceraciones o deformidades de la columna, cuello o cabeza, dolor? Mientras más alto sea la lesión, más va a provocar en nuestro paciente una cuadriplegia, mientras más alto sea el trauma. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en un trauma raquimedular? La función respiratoria, la función cardíaca, la inmovilización y el transporte. Debemos valorar en nuestro paciente que se encuentre con una buena función cardíaca, respiratoria, obviamente la oxigenación cerebral, inmovilizar al paciente evitando hacer más daño y el transporte del paciente. Este puede darse a nivel intrahospitalario o extrahospitalario. Control de la frecuencia y regularidad de la respiración, control del estado mental, agitación en el paciente, es un indicativo de falta de oxígeno en el cerebro. Sí, entonces, si nuestro paciente no tiene mucha entrada de oxígeno, por eso nosotros controlamos la respiración en este tipo de pacientes, para que no haya retención de CO2, porque recuerden que si mi paciente retiene CO2, tiene una hipoxemia, va a tener confusión mental y eso nos va a complicar posteriormente en el paciente. Administración de oxígeno, aspiración de secreciones y controlar el estado respiratorio. Control de diuresis, obviamente, el estado de la piel, lógicamente, porque este tipo de pacientes no van a moverse. Cuidados del BAC de presión negativa, si es que existe algún tipo de drenaje.
Vigilar que el paciente adopte una postura cómoda y correcta, eso depende de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos tan ingeniosos que con la ayuda de almohadas nos damos los modos para que nuestro paciente se encuentre, brindar confort a nuestro paciente. Vigilar la aparición de signos y síntomas de tromboflebitis, se colocan desde el primer momento medias antiembólicas, todos lo conocemos, medias antiembólicas o el aparato con las medidas de compresión neumática, y vigilar la aparición de úlceras por presión, normalmente la recalcamos. Posoperatorio de cirugía cardíaca y torácica, el cuidado de drenajes y curas de heridas quirúrgicas. ¿Cuáles son los cuidados de las heridas? Monitorizar las características de la herida, incluyendo el drenaje, el color, el tamaño, el olor, limpieza con solución salina fisiológica o un limpiador no tóxico según corresponda. Ahora sabemos todos que el cuidado de las heridas, por lo general la curación se la realiza con suero fisiológico, solución salina. Aplicar un vendaje apropiado para la herida, si es que fuese este el caso. Mantener una técnica de vendaje estéril al realizar la curación de las heridas, o de pronto al contorno del drenaje para evitar la exacerbación de algún líquido. Cambiar el apósito según la cantidad de exudado del drenaje. Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio del vendaje. Obviamente vamos a observar si es que existen o no signos y síntomas de los signos de infección. Comparar y registrar cualquier cambio producido en la herida. ¿Sí? Siempre debemos recordar que cuando realizamos nuestro informe, las características de la herida para nosotros poder reportar algún tipo de cambio. El posoperatorio de cirugía cardíaca. ¿Cuál es este? Vamos a realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya las localizaciones y características, la aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad de la gravedad. Quiere decir que nuestro paciente tenemos que asegurar que el paciente reciba los cuidados de analgesia correspondiente en esta cirugía. Controlar los factores ambientales, de pronto la temperatura de la habitación, la iluminación, el ruido que puede provocar en nuestro paciente algún estímulo externo que vaya a provocar en nuestro paciente un fastidio y empiece el paciente de pronto a incomodarse y no permita su pronta recuperación y su ansiedad le dé lugar a una taquipnea, por ejemplo. Protección contra las infecciones, observar los signos y síntomas de infección que ya les había explicado. Inspeccionar siempre la herida, ¿no es cierto? Revisar si es que hay presencia de pus, hay presencia de algún líquido que no sea normal del exudado de la herida, y si es necesario recoger un cultivo. Utilizar siempre las técnicas de asepsia y antisepsia. El posoperatorio de cirugía cardíaca, continuamos con este. Cuidados del catéter urinario, por no decir en todos nuestros pacientes de UCI, nosotros realizamos una diuresis, una diuresis horaria. ¿Ya? Tenemos siempre todos los drenajes, pueden ser torácicos, pueden ser abdominales, siempre se deben encontrarse o mantenerse el recipiente por debajo del nivel del tórax para que éste permita su descenso, su presión negativa para poder eliminar el líquido que se encuentre aquí. Fijar el tubo firmemente y registrar el volumen, el tono, el color y la consistencia del drenaje del pulmón, como yo les decía, ¿no es cierto? Si hay fluctuación y si es que hay fluctuación y burbujeo.
Fluctuación quiere decir, les decía, que el paciente inspira y expira, y si hay burbujeo, tapamos, de pronto sostenemos y pedimos al paciente que respire o que tosa y empieza a burbujear, quiere decir que ese tubo torácico está debidamente colocado, que no se ha movido, y nuestra fijación tiene que ser exacta para evitar que el tubo torácico viene con numeraciones. Inclusive vamos a observar en qué número se encuentra para nuestro mejor cuidado. Observar los signos de infección, realizar siempre la curación del tubo torácico. A veces yo he visto, la mala oportunidad de ver compañeros jovencitos recién graduados que no tienen la precautelar, la asepsia y antisepsia, y lo hacen con guantes de manejo, ¿no? Porque esta es una zona estéril, recordemos que va al pulmón. Cambiar el vendaje alrededor del tubo torácico. Por lo general esto se lo hace cada 24 horas, pero dependiendo el tiempo de la permanencia de este. Puede ser por razones necesarias, ¿no es cierto? Si vemos que hay una exacerbación de líquidos. Manejo de las vías aéreas artificiales, que ustedes saben que es la ventilación mecánica. Obviamente estos pacientes no se utilizan NIP, no puede utilizar una ventilación no invasiva, sino una ventilación invasiva con el tubo torácico, con el tubo endotraqueal, y por lo tanto el tubo endotraqueal debe mantenerse de 15 a 20 milímetros de mercurio, su insuflación, para nosotros corroborar que este tubo no se encuentra fuera de la cavidad. Realizar aspiración endotraqueal según corresponda y por razones necesarias, obviamente. Cambiar las cintas de sujeción del tubo endotraqueal cada 24 horas o PRN, inspeccionar siempre la fijación del tubo, que eso vamos a ver en ventilación mecánica, pero cabe recalcar que se debe inspeccionar siempre la mucosa bucal y siempre valorar que no existan zonas de presión. Marcar la referencia de en qué sitio se colocó el tubo, en qué número. Los tubos endotraqueales vienen también con numeración, y comprobar el color, la cantidad, la consistencia de las secreciones. Otros cuidados que debemos mantener son las prevenciones de caídas, que ya habíamos hablado en el primer módulo, habíamos hablado de estas escalas. Identificar déficits cognitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de caídas en su ambiente dado. Prevención de úlceras por presión, que eso es lo que siempre recalcamos, y por eso les decía que tenemos el colchón antiescaras, ¿no? Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego diariamente, como ya les había indicado, de acuerdo a las escalas, cómo es el manejo. Higiene y confort del paciente. Tenemos, ahora vamos con otro tema, que es el posoperatorio de neurocirugía y cirugía maxilofacial. Monitoreo hemodinámico, obviamente, todos los valores de los signos vitales. Especialmente vamos a tomar en cuenta la presión arterial media, que con esa es la que se maneja, con esa se trabaja ahora en UCI. Valoración neurológica del paciente, escala de Glasgow, cabecera 30 grados, posición semi-Fowler, alineación de la cabeza, les decía, ¿no es cierto? La alineación de la cabeza es importante en esta posición de problema maxilofacial, para que se mantenga, y no, a diferencia del traumatismo cráneoencefálico que decíamos que era para el edema cerebral, ese va a mantener el sistema óseo, que se va a permitir que se mantenga y que no se movilice. Control del equilibrio hidroelectrolítico, la presencia de calcio, sodio y potasio, administrar antiprofilácticos preventivos, control de glicemia, control de temperatura, vigilar vendajes y apósitos y valorar el dolor. ¿Cuál es el neuromonitoreo? Bueno, aquí sí quiero recalcar, chicos, y quiero que entendamos un poquito el neuromonitoreo. ¿Por qué le abordé acá? Porque es importante en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Si bien es cierto, ahora en pandemia no tenemos cabida para las otras patologías en las UCIs, pero bueno, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, en el área de emergencia tenemos el área de críticos, y ahí estamos manejando estos pacientes. Lastimosamente no
no tenemos adecuado porque una adecuación respectiva, pero lo hemos logrado, bueno, por ser un hospital nuevo, lo hemos logrado para que nuestros pacientes puedan salir. Pero si es que nosotros estamos si estuviésemos fuera de pandemia, recordemos que estos problemas de traumatismos cráneoencefálicos son muy constantes. Si ustedes pueden ver que ahora en esta situación de la pandemia o antes de pandemia, accidentes de tránsito todo el tiempo. Es por eso que estas son una de las causas más grandes de ingreso a UCI. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo voy a recalcar este neuromonitoreo. Si nosotros vamos a realizar una monitorización de la perfusión cerebral, una estimación del sangrado subaracnoideo, una monitorización de Doppler craneal, obviamente eso lo realiza el médico. Monitoreo del metabolismo cerebral, estos son monitorización, la saturación de la oxihemoglobina y del nivel del bulbo de la vena yugular interna, monitorización mediante microdiálisis. Son aditamentos de alta complejidad que de pronto, bueno, inclusive en el hospital donde yo laboro no la hemos manejado, pero cabe recalcar y por lo menos nosotros conocerla. El monitoreo de la función cerebral, ¿cuál es esta? El electroencefalograma que todos conocemos, que es, vamos a conocer la actividad eléctrica del cerebro. La monitorización de los potenciales evocados, ¿cuáles son los potenciales evocados? A nivel sensorial, a nivel auditivo, vamos a conocer y estos nos ayudan o nos encaminan a valorar si hay alguna falla que quedó en el paciente, una falla cerebral, y no permite que estos potenciales funcionen adecuadamente. Recalco aquí la presión intracraneal. En algún momento pensé que me había saltado esto, pero recordé que le puse al final porque quiero hacer un paréntesis aquí para que ustedes puedan conocer cómo valoramos la presión intracraneal. Nuevamente, ¿no? Nuevamente tenemos una regleta, pero esta no, nosotros no colocamos. Esta tiene que ser todo manejado de forma estéril. Esta no es como la que nosotros colocamos para, para tomar la PVC o para tomar la presión intraabdominal, no. Todo este set viene estéril y todo este set es colocado por el neurocirujano. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, el drenaje y va a ser conectado de forma estéril y yo con guantes estériles voy a manejar este equipo. Solamente es el juego de llaves y el vacío que voy a realizar y nos va a dar el valor siempre y cuando el transductor se encuentre a nivel del pabellón auricular. ¿Cuáles son los valores normales? En los neonatos de 0 a 3 milímetros de mercurio, en los niños de 3 a 5 milímetros y en los adultos de 5 a 10. ¿Qué es la presión intracraneal? Es la medida en el interior de la cavidad craneal que es el resultado de la interacción entre el contenido del cráneo y el contenido del encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y sangre. Espero que esto vaya quedando un poco claro. Bueno, yo les agradezco por su atención y vamos a ir a las preguntas, pero previo a esto, había un video que se nos había quedado en una clase y quiero que ahora ustedes la observen. Voy a compartir, ¿ya?
Licenciada, no sé qué... Perdón, estábamos esperando. Unidad de cuidados intensivos. Recibe pacientes críticamente enfermos con problemas neurológicos, cardiorrespiratorios, metabólicos. Mantiene sus ambientes, el área de críticos, el área de intermedios, y cada una de estas con su aislamiento debidamente manejados. Cada unidad de pacientes se encuentra equipada con una cama medicalizada, colchón antiescaras, helado húmedo con bombas de infusión que nos permiten transfundir la medicación indicada exactamente. Helado seco o eléctrico con monitores hemodinámicos. Quisiera hacerles una pregunta. No sé si es que de pronto se escuchó desde el principio. Lo que pasa es que este video me enviaron el día de hoy, lo realicé y me enviaron que yo lo compartiera, pero bueno, ahí me parece que si Jenny ya les compartió, entonces hay una confusión acá. De todas maneras voy a dejar que se permita compartir. La unidad de cuidados intensivos. No se escuchó desde el principio. Recibe pacientes críticamente enfermos con problemas neurológicos, cardiorrespiratorios, metabólicos. Mantiene sus ambientes, el área de críticos, el área de intermedios, y cada una de estas con su aislamiento debidamente manejados. Cada unidad de pacientes se encuentra equipada con una cama medicalizada, colchón antiescaras, helado húmedo con bombas de infusión que nos permiten transfundir la medicación indicada exactamente. Helado seco o eléctrico con monitores hemodinámicos, ventilación mecánica, tomas de oxígeno, tomas de succión que permitan brindar atención al paciente en el momento que lo requiera, satisfacer las necesidades en cada patología. Cada unidad de paciente tiene un área de 4 metros cuadrados que nos permite brindar una atención personalizada, humanizada, como es característico del personal de enfermería. Con la ayuda de tecnología de punta, monitor hemodinámico invasivo y no invasivo, bombas de infusión, ventiladores mecánicos, coche de paro con su respectivo desfibrilador en caso de requerirlo, y cómo no, el apoyo de otras áreas como es rayos X con su equipo portátil. Esta es nuestra atención. Bueno, de todas maneras, compartí el video que se me pidió el día de hoy que compartan. No, Jenny no me había indicado que ya lo compartió, pero bueno, en vista de eso, en otros temas hay otros videos que también los voy a compartir. Pensé que Jenny, ella me había comentado que era algo de diálisis, pero bueno.
Ahora sí vamos, espero que esté claro y vamos a, bueno, pues a ver las preguntas que nos hacemos en este módulo. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que por ahí estaban llegando unas preguntas al chat. Como les indicaba al inicio, pueden optar por la opción alzar la necesitan hacer una pregunta directa a la licenciada y les reactivo el audio con muchísimo gusto, o nos mantenemos con el chat, no hay ningún problema. Ya. Bueno, lastimosamente no había leído, pero me están indicando que no habían escuchado desde el principio. Bueno, no sé en qué parte, si de pronto alguna pregunta o alguna parte que me especifiquen para poder nuevamente recalcar. Me decía una de las preguntas, eh, ¿cuánto debe ingresar a la vejiga? Me imagino, porque me dicen presión vesical. Bueno, si bien es cierto, el líquido ingresa a la vejiga, pero se denomina presión intraabdominal y se debe ingresar una cantidad de 50-60 ml de solución. Se lo utiliza solución salina estéril, obviamente la que utilizamos para infundir a nuestros pacientes por vía endovenosa. Esa es la que utilizamos y vuelvo a repetir, en una de mis experiencias tuve la lastimosa coincidencia de que una de mis compañeras eh, colocó con una jeringuilla no estéril y que bueno, fue una oportunidad desagradable, pero a la vez fue la oportunidad para pedirle a mi compañera que, o para indicarle o para reforzar conocimientos, indicar que no debería hacerlo así. Vuelvo a recalcar, esto tiene que ser de forma sumamente estéril porque podemos provocar en nuestro paciente una infección de vías urinarias o de pronto una infección de vías urinarias altas que ya puede llegar a complicar al paciente y su estancia y la utilización de antibióticos y su estancia hospitalaria puede ser mucho más larga por realizar una invasión diagnóstica para nuestro paciente. ¿Cómo se logra la hipotermia la hipotermia para evitar daño neurológico? Bueno, nosotros colocamos manta para bajar la temperatura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos una manta húmeda en nuestro paciente, como que colocáramos paños húmedos, nos enseñaron, ¿no? En la universidad, en la frente, a nivel de las ingles, en el abdomen, pero nosotros colocamos una sábana, pero muy bien exprimida para evitar la humedad de la cama, porque ese también es un factor importante y es un problema muy común que yo he visto en compañeras cuando no tomamos esta precaución. Otra ayuda es la colocación de un frigo. Ahora tenemos esos frigos, esos geles de helados que algunos nos piden que los recubramos con algún tipo de paño o con bueno, pues en la realidad del Ministerio de Salud Pública con una toalla es lo que vamos a envolver estos frigos o estos geles y colocamos a nivel del hipotálamo. Recordemos que está a nivel occipital el hipotálamo y el hipotálamo es quien regula la temperatura corporal, entonces por eso se lo coloca. De otra forma que se puede bajar la temperatura es administrar agua helada por sonda nasogástrica, siempre y cuando no haya una contraindicación, y después de colocamos al paciente y después de unos 5 minutos volvemos a retirar este líquido o dejar la sonda caída libre, pero lo más óptimo es retirar para cuantificar y valorar la cantidad y que no haya quedado una retención en el paciente. Otra forma es también colocar solución salina, vuelvo a recalcar, solución salina helada por sonda vesical con el mismo equipo que nosotros realizamos esto de la presión intraabdominal o PIA que lo conocemos. Colocamos, qué sé yo, recordemos que la vejiga no puede recibir 500 ml. En un paciente estándar, en un paciente adulto, podemos colocar 200 ml de solución salina helada a nivel de vejiga
y luego de 10 minutos o de 15, abrir la llave y dejar que ésta evacúe. Y en el momento que nosotros medimos la diuresis, descontamos los 200 que habíamos ingresado y hacemos pues nuestra reducción para valorar la diuresis del paciente, la cuantificación de diuresis. Entonces, estas son una de las formas que nosotros podemos bajar la temperatura en nuestros pacientes. Voy a decir algo que de pronto no sé si ustedes lo manejen, pero recuerdo que una doctora inclusive me dijo, necesito que le baje la temperatura como sea a este niño que les había dicho en la presentación, y llegamos inclusive al extremo, algo que ya no se hace o que no se debe hacer por los daños que da el alcohol a la piel, colocar alcohol en las axilas y a nivel de las plantas de los pies al niño con el objetivo de bajar la temperatura. Pero más era la idea de bajarla, ¿sí? Pero eso ya no se utiliza. Pero lastimosamente fue la última opción que nos quedaba. ¿Ya? Vamos, la hipotermia para evitar daño neurológico. De qué casa comercial se encuentran las bombas de infusión. Bueno, depende. Las que nosotros más utilizamos son las Baxter. En el hospital encontramos Baxter, Fresenius. Últimamente son las que hemos utilizado. Baxter y Fresenius son las más utilizadas. Recuerdo que hace unos 3 años también estaban otras, unas verdecitas que bueno, que esas están a nivel del ministerio en Quito, pero hace poco tiempo me indicaron que había terminado. Esto depende de los convenios que tengan las casas, las casas de salud, o que haga el ministerio el convenio que haga con estas casas farmacéuticas que nos facilitan las bombas. Depende de la cantidad de equipos de bomba que el hospital adquiera para que nos faciliten, o sea, nos prestan las bombas de infusión. Por eso estas bombas de infusión nos pueden dañar, no se pueden caer, no pueden sufrir ningún daño, o si encontramos algún daño que no nos permita infundir la solución a nuestro paciente, inmediatamente se comunica al líder de servicio, que se comunique con la casa, porque estas son prestadas nada más. Ellos nos prestan siempre y cuando el hospital les siga comprando sus equipos. Lastimosamente, llega momentos en que ya ha llegado en esta pandemia que no existía ya insumos en los hospitales y tenían que comprar, y estos están valorizados entre inclusive $90 o algo así. Ya, eso les decía que depende, ¿no? Depende de las casas con las que hagan el convenio, y obviamente siempre que haya o que exista un convenio es obligación de la casa que nos está prestando las bombas realizar una capacitación a todo el personal, no solo al personal de UCI, sino al personal del hospital, porque de esta forma todos quedamos capacitados en el manejo adecuado de la bomba de infusión. Si no existe esta capacitación, no, o sea, es imposible que nosotros nos busquemos la forma de manejar las bombas. De pronto las personas que tenemos más experiencia tengamos la idea, pero la idea y no la función total de las bombas, porque ahora las bombas vienen con muchas funciones para colocar. Antes colocábamos en las bombitas de infusión con esparadrapo los nombres, por ejemplo, norepinefrina. Ahora no, ahora ya viene la bomba etiquetada y viene con los nombres y yo puedo buscar en orden alfabético. Viene por volumen, por dosis, por microgotas, por microgramos por gramos, introduciendo el peso del paciente, ¿sí?
El líquido para la presión intraabdominal que ingresa hay que volver a retirar. Les dije que sí, ¿no? En la explicación anterior les decía que sí, que hay que volver a retirar porque esto tenemos que descontar en la medición de la diuresis y no puede permanecer mucho tiempo. No puede permanecer mucho tiempo, que unos 10 minutos, porque es como que el paciente está produciendo orina y aparte de eso yo le pongo 200, él va a tener un globo vesical. ¿Ya? Me dice que tampoco debe estar una sábana húmeda o frío en el paciente. Sí, les decía que no, nosotros ya no utilizamos, por ejemplo, las soluciones calientes para colocar en los pacientes. Nos dice que tampoco las sábanas, sí, es verdad por la termorregulación, pero cabe recalcar, ¿por qué? Porque la termorregulación, ¿qué hace? La sábana se enfría y el cuerpo hace lo contrario. El cuerpo es tan inteligente que busca calor. Por eso les decía que tiene que ser bien exprimida la sábana y obviamente estamos en UCI y el trabajo es personalizado. Yo no le voy a tener a mi paciente media hora con la sábana porque el cuerpo hace lo contrario, ¿no es cierto? Entonces es imposible hacer eso, imposible. Recordemos que los principios de nuestra de enfermería son esos. Entonces, si yo le coloco a mi paciente, no le voy a tener media hora, unos 15 minutos, de 20 minutos, o esperar que a lo mejor todo mi turno de 6 horas que manejábamos antes permanezca. No, porque eso no tiene ética, eso no tiene base científica. ¿Sí? Pero si necesito inmediato y a mi paciente no le puedo realizar un baño porque le voy a provocar una hipotensión, estos pacientes son muy lábiles al manejo, muy lábiles al manejo. Entonces, en sus primeras instancias no puedo realizar eso, acudo a esto, pero siempre y cuando recordando mi base científica. Los frigos, les decía, son unos geles que ahora existe, que estos no provocan quemadura en el paciente. Son unos geles. Algunos geles es necesario que nosotros cubramos, pero otros no. O sea, todo depende de de lo que tengamos, de la facilidad que tengamos en los hospitales, que no todos tienen la misma facilidad. He tenido la oportunidad de trabajar en hospitales y hospitales, ¿no? Que de pronto en los privados con mucha más tecnología, en los públicos que no nos ayudan tanto, pero en otros públicos que nos dan muchas facilidades y mucha tecnología. Y hemos acudido a este tipo de trabajo. Dice que repita para que se debe usar la lidocaína sin epinefrina. Les decía que esta se utiliza 3 ml, se administra en el paciente directo para que mi paciente pueda, para que no haya problemas en el paciente si yo, por ejemplo, voy a hacer un cambio de posición. Mi paciente se relaje, evito arritmias y evito que provoco que mi paciente se relaje y no haya un esfuerzo y esto pueda provocar un aumento de la presión intracraneal. ¿En qué caso se realiza la hipotermia del paciente? En pacientes que tienen en las primeras horas de un paciente, exclusivamente en las primeras horas de un paciente con algún problema cerebral, con alguna hipoxia, con algún trauma cráneoencefálico. A ver, dice que en trauma cráneoencefálico, la sonda para alimentación o drenaje debe ser orogástrica o nasogástrica. Bueno, en estos pacientes orogástrica, pero si no tenemos la facilidad, en UCI hay bastante dificultad, inclusive hemos llegado a utilizar el laringoscopio que es para intubar, simplemente para colocar una sonda nasogástrica que se nos hace tan fácil, supuestamente, pero no es así. Depende de la factibilidad, la vía que nosotros tengamos, pero se puede recurrir a la orogástrica. No tengo más preguntas. Si es que alguien más
requiere algún otro tipo de pregunta. De la presión arterial media. Bueno, la presión arterial media se maneja en todos los pacientes ahora. Ya no nos guiamos por la sistólica o la diastólica. Ahora los médicos se guían por la presión arterial media, inclusive para el manejo de vasoactivos. De 70 a 110 es el valor normal, y obviamente en pacientes con problemas cerebrales, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos una presión inclusive mayor a 90, mayor a 100, porque necesita una perfusión cerebral adecuada. Entonces en estos pacientes se requiere un poquito más alta. Ya, pupilas mióticas se dan en pacientes que están, creo que ahí no terminaron la idea. No terminaron la idea de esta pregunta. Tengo una, ¿dónde está? Mióticas, bueno, mióticas, las pupilas están pequeñitas, ¿no? Están pequeñitas en algún tipo de intoxicación alcohólica, intoxicación por órganos fosforados. Tengo otra pregunta, dice, ¿cuál es el manejo de la ventriculostomía? Bueno, en realidad este se utiliza cuando hay la presencia de hidrocefalia. Sí, recordemos que es líquido a nivel de la cavidad cerebral. Es un acúmulo excesivo, ¿no es cierto?, de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza, y por lo tanto ahí utilizamos el drenaje de una ventriculostomía o una endoscopía en el tercer ventrículo. No sé si está claro lo que me preguntaron, y veo ahorita que esta pregunta aparece aparece 2 veces. Espero que esté claro, y si es que tiene alguna duda me la vuelva a recalcar la duda que tiene. Ya hablamos de las pupilas. Dice que de la presión, para el cálculo de la presión intraabdominal, no podemos, nos piden medir inclusive el perímetro abdominal. También ese ayuda y no reemplaza la presión intraabdominal, pero sí podemos medir el perímetro abdominal. Entonces, no, una forma casera sería imposible, porque no estamos en casa, estamos en el hospital, y eso se lo realiza siempre con los aditivos adecuados y de forma estéril. Sí, las pupilas mióticas se dan en pacientes inclusive relajados, en pacientes con rocuronio, con altas dosis de rocuronio. Los vasoactivos, la norepinefrina se la utiliza en dextrosa al 5%, aunque ahora hay nuevas bibliografías que también se la puede utilizar en solución salina al 0,9%, que no hay problema. La dobutamina también es en dextrosa, pero depende. Ahora estamos con tanta diversidad de pacientes, con tantas patologías, con tantos fallos multiorgánicos, que sí nos permiten en solución salina. En lo que no se permite es en lactato. Ya. Bueno, lastimosamente yo no abordé la parte de la ventriculostomía. En realidad no sé, se me la pasó por alto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que
lo que tenga que ver con el manejo de estos tipos de aditivos que están invadiendo porque son invasivos. Recordemos que el hecho que se introduzca algo a nuestro cuerpo es una invasión. Estos tienen que ser de forma estéril. Estos tienen que ser siempre de forma estéril. Y recordemos lo que les decía, ¿no? Es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Si yo contamino esto, puede dar lugar inclusive a una meningitis, ¿sí? No tengo, de pronto, no sé si es que no tengo para explicar cómo se lo debe realizar la medición. No tengo ningún gráfico adecuado como para yo poderle indicar el manejo. Déjeme ver si consigo y le puedo proyectar. Ya. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Dónde estaba la presión arterial media? Una sistólica dio 2 diastólicas dividido para 3. Bueno, eso inclusive vamos a ver en hemodinamia, eso está abordado en hemodinamia. Hay varias fórmulas, pero esa es una de las más fáciles para nosotros poder recordar. No nos da, porque no se permite en lactato, obviamente por su componente y su pérdida de acción. No nos va a permitir el vasoactivo en esto porque hay una pérdida de acción del mismo y su concentración no es la adecuada. A ver, me pregunta, ¿qué día veremos ventilación mecánica? Me parece que está entre el último día, me parece que está ventilación mecánica. Obviamente, para nosotros abordar ventilación mecánica necesitaríamos de mucho tiempo. Yo les voy a dar un abordaje muy rápido y simple, pero para nosotros poder conocer ventilación mecánica sí necesitamos de muchísimo tiempo. Recuerdo que cuando inicié el área de terapia intensiva era tan confuso que no lo lograba entender hasta que el jefe de servicio nos dio un curso tan intensivo que duró como 4 meses y ahí logré entender algo y luego el hecho de estudiar, el hecho de uno, la experiencia, la constante autoeducación y cabe recalcar las constantes capacitaciones reforzaron mucho los conocimientos. Les decía, los vasoactivos duran 24 horas en su preparación. Nosotros cambiamos cada 24 horas, pero cabe recalcar y les decía que si cumplió las 24 horas, nosotros debemos cebar nuevamente el equipo de la bomba de infusión, porque si es que este no es cebado, todo el restante que queda, los 20 centímetros, no sirve de nada porque es como que no hubiésemos cambiado. Pero si es que son dosis muy bajas, por lo general se inicia con dosis medias y que esto nos permite transfundir al paciente y cambiar, qué sé yo, inclusive a las 8 horas, a las 12 horas y no llegamos a las 24. Porque dependiendo, ¿no? Dependiendo las UCIs. Hay UCIs en las que la dilución se hace en 100 ml, pero hay en UCIs en las que se hace en 150, en 120, depende de las UCIs. Ya, ya. No sé, esto de la ventriculostomía, tengo como 3 preguntas. Bueno, no tengo lastimosamente una imagen y no la tomé en cuenta lastimosamente, pero esta también tiene un transductor similar al que vieron de la presión intracraneal y este se utiliza para poder medir la presión de este drenaje.
¿sí? Hay un transductor que nos ayuda a medir. No sé, no tengo más preguntas, creo yo. Bueno, gracias a ustedes y espero que sí vayan entendiendo cada uno de los módulos y bueno, y el compartir conocimientos y el aprender de ustedes, porque si ustedes hay algunas preguntas hacen que nosotras también